Correr es el verbo que define su vida. Llegar lo más alto posible. Superarse a sí mismo, pero siempre con el corazón en su familia y en su tierra. Jesús Alonso Prieto, Chus Alonso, nos abre las puertas de su existencia para contarles cómo un niño del Bierzo llegó a lo más alto del deporte internacional. Jesús Alonso Prieto, Chus Alonso, para el común de los bercianos. Gracias por darnos tu tiempo y contarnos la historia de tu vida. Acaba de ver el espectador un pequeño vídeo que resume, bueno, pues esa carrera de la vida, nunca mejor dicho, de Chus Alonso. Un Chus Alonso que nació en la Ponferrada de los años 60. ¿Cómo recuerdas esa infancia? ¿Cómo era esa Ponferrada? Pues a ver, hay que recordar que yo, aunque Ponferrada es una pedanía, nací en Fuentes Nuevas, entonces pues la recuerdo en el ámbito rural, ¿no? Porque Fuentes Nuevas en aquella época no tenía nada que ver con el Fuentes Nuevas de ahora. ¿Y cómo la recuerdo? Pues Ponferrada, pues la recuerdo de ir al cine Morán, al cine Edesa. Al Edesa ya no lo cogí, el Morán sí, el Sil, un cine que había en Flores del Sil. Y Ponferrada la verdad que la pisábamos poco. La empecé a visitar más cuando ya cambias del colegio de Fuentes Nuevas al Instituto de Ponferrada, entonces sí, ya íbamos en el autobús y ya empiezas a conocer un poco más Ponferrada, ¿no? ¿Tienes más hermanos? ¿Tuviste más hermanos? Yo soy el mayor de 4 hermanos. ¿Mayor de 4 hermanos? Sí, muy seguidos todos, mi padre Luis y mi madre Gloria, y muy seguidos. Nacimos todos muy seguidos, nos criamos todos en un pañuelo. ¿Y tú fuiste el que corrió al final? Sí, yo creo que todos teníamos unas actitudes para la carrera, es más, destacábamos en eso, ¿no? en la resistencia, y éramos muy, a lo mejor yo y tanto mis hermanos éramos así, coloquialmente hablando, enclenques, ¿no? Enclenques a la hora de, así muy flacuchos, muy así, pero éramos resistentes. La que primera destacó fue mi hermana, que estudiaba en un colegio distinto al mío, y bueno, por azar, ¿no? El profesor que tenía allí le gustaba más el atletismo y fue la primera que empezó, y luego a continuación ya enganché yo también. Fíjate lo que dio la historia de la vida para después tener medallas a nivel europeo y nivel mundial. Primero en Fuentes Nuevas, en el colegio, en esa Fuentes Nuevas rural, en esa Ponferrada que pisabas poco, y dices que te fuiste a Ponferrada al instituto en los años 70, en la Ponferrada predemocrática. ¿La conociste? En la transición ahí... ¿Cómo era esa Ponferrada de la transición? Cuando ya tenías, bueno, más conocimiento de causa de lo que es el mundo, ¿no? Cuando ya es un joven en la pubertad. Pues fíjate, yo fui a lo que se llamaba la sindical de aquella. Entonces, pues, claro, aquello era una Ponferrada, no sé, muy... ¿Cómo explicarlo? Yo tampoco en esa edad no sabes apreciar las cosas, pero la verdad que estaba todo muy calmado, la gente muy callada, todos éramos muy obedientes, no sé, era todo, no sé si me estoy explicando. Una Ponferrada de carbón, ¿no? De ver el carbón por doquier. Sí, precisamente. De montaña de carbón. La montaña de carbón allá al lado, como te comentaba antes, el campo laminero que le llamamos, un sitio donde ahora está reconocible, porque eso ya está todo edificado y está todas las cosas. Porque ahora es la Rosaleda, ¿no? Claro, la Rosaleda. Pues allí muchas veces, bueno, nosotros nos íbamos en bus de Fuentes Nuevas a Ponferrada, que hay 4 kilómetros, y en algunos casos hasta en bicicletas, ¿no? Cuando ya cogías confianza y ya ibas en bicicleta para no tener que depender tanto del bus. Yo, por ejemplo, hacía así, los compañeros, yo era un poco peculiar para esas cosas, ¿no? O iba corriendo, hacía cosas así un poco, pero bueno, que la recuerdo muy tranquila, claro, tampoco me llamaba mucho la atención que los pájaros no escaparan, cosas así, detalles que en el pueblo, en Fuentes Nuevas, pues no veía, los pájaros no se dejaban acercar. Desde aquella los niños andábamos siempre jugando en la calle
y tal. Y al llegar allá a Ponferrada, pues nos llamaba mucho la atención eso, que los pájaros no vieran a 2 metros de ti andando, pues eso. Claro, pero fue una infancia bonita, tienes un gran recuerdo. Sí, yo tengo un recuerdo muy bueno de la infancia, aunque la infancia de antes era también, si quieres... Más difícil. Claro, había que ayudar mucho en casa, que eso ahora ya no se lleva. Yo era el mayor de 4 hermanos y me tocó bastante ayudar en casa, bastante ayudar, entonces tampoco te dejaba tiempo para las prácticas que ahora llaman extraescolares o prácticas deportivas y eso. Chus, esto de correr, si tuviéramos que explicarle al espectador para que quede en la memoria colectiva del Bierzo, ¿por qué le da uno por correr? ¿Qué emoción le lleva a querer, en vez de ir andando, a incrementar el paso? ¿De dónde te viene esa emoción? Claro, es una sensación, yo lo primero, la competición para mí no existía, ¿no? Yo me basaba un poco todo, no sé si es por lo nervioso que siempre fui o... Yo iba a un recao que me mandaba mi madre, que siempre me decía, anda, siempre era una frase que me quedé con ella, anda, corre cariño, véteme a la farmacia, anda, corre cariño, véteme por esto, a la tienda, lo que es. Entonces, no sé, para mí el andar era complicado, era una cosa rara. Y de ahí viene a lo mejor que luego vas adquiriendo actitudes a correr. Fue a los 14 años más o menos en el instituto cuando te dijo un profesor, oye, que tú vales para esto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas aquel momento? Sí, pues mira, allí había una prueba muy típica que era el campo laminero, correr el campo laminero. Y había 2 circuitos, uno grande y otro pequeño, uno que le llamamos el de los postes. Entonces era cuando llegabas allí a la primera evaluación, en el mes de noviembre o diciembre, pues había que hacer la prueba. Y aquella, como éramos pequeños, éramos de 14 años, aún hacíamos el corto, que era el de los postes. Y salimos a correr todos y entonces pues... ¿Y ganaste? Bueno, sí, yo llegaba adelante, sí, llegué delante. Y era un día de invierno de niebla, con mucha niebla, entonces el profesor me dijo, chaval, me quitó de la fila y me dice, tú hiciste trampa. Como en plan broma, pero me dice, tú hiciste trampa porque no fuiste por donde había que ir. Y yo, que sí, que lo repito. Y le decía yo, que sí, que te lo repito. Me dijo, pues que tenía actitudes para correr. Primero dudó porque, bueno, pensaba que había hecho trampa o eso, pero luego al final ya me dijo que lo había hecho bien. A Endesa, al claro, equipo atlético de Endesa. Sí, y luego pues él ya me dijo, tienes que ir a hablar con José Arroyo, que nos abandonó hace poco. Y bueno, ya vas por allí y ya te encuentras con los que hacían atletismo, unos hacían unas pruebas, otros otras, saltos, carreras, lanzamientos. Y mi hermana ya había entrado unos meses antes en lo que era el club. Yo ya llegué más tarde que ella por lo que te decía del colegio, que mi hermana había cambiado el colegio y así empezó todo, ¿no? Lo mejor fue después de la mili, pero antes de ir al ejército ya corría bien, ya casi entrenaba. Una forma profesional. Sí, no, a lo mejor no juntaba muchos entrenamientos de meses seguidos, pero bueno, que ya cuando juntaba 3 o 4 semanas de entrenamiento ya lo veía. Que luego allí ya en el ejército ves gente que corría más que yo, porque ya venían de ciudades donde se entrenaba, donde... Yo el tartán lo pisé muy tarde también, no lo había. O sea, y dejaste el ejército y dices que lo mejor deportivamente vino justo después. ¿Qué es lo que ocurrió después de la mili, deportivamente hablando? De la mili ya me di cuenta de que si quería ser corredor, porque yo me considero más corredor que atleta, ¿no? Porque, a ver, un corredor era yo, más o menos. Un atleta, tienes que hacer vida de atleta todo el día. Yo compaginaba la vida normal de una persona con el correr. Es decir, tenía que trabajar, ayudar en casa y todo, entonces luego corría. No era atleta, era un corredor. Cuando vine de la mili, pues ya vine con ese cebo, dije, bueno, aquí si quiero correr más tengo que hacer como hacían allí. Es decir, los corredores que llegaban, que coincidí con ellos. Entrenaban profesionalmente, claro, una dieta, ya habían etcétera. sido, claro. Y entonces pues ya me puse así a entrenar, sí, a partir del ejército para acá ya empecé a
a destacar un poco así, correr carreras ya más importantes, buenos puestos, pero claro, siempre, que es una pregunta que me hace todo el mundo, claro, nosotros no teníamos pista de atletismo, había que aprovechar el campo otra vez y la ruta, es decir, caminos, carreteras, lo que fuera, que era donde yo, si quieres, me encontraba mejor, ¿no? Entonces, al no ver pista, pues claro, el carnet de identidad de un corredor es la marca que hagas. Yo me daba cuenta que cuando corría en terrenos que no eran pistas, y podía ir con los que corrían mucho, pero cuando en la pista... Claro. ¿Cuál diría Chus Alonso que fue el primer trofeo importante después de volver de la mili, de prepararse más, de ir a algunas carreras, que marcó ese antes y después para acudir a la selección española, para tener medallas a nivel mundial? Eso vino tarde, porque, a ver, yo hacía carreras, destacaba en carreras, hacía buenas marcas, pero claro, el ir a un campeonato así ya fue casi en el 2000, en el año 2000, una cosa así, ¿eh? Antes, en el 2000 fue cuando fui, aunque tuve resultados anterior a ese, a nivel nacional, y corrí muchas carreras. Ahora me preguntas una, yo qué sé cuál. Hombre, a mí, si tienes en la memoria alguna carrera de los años 90, por decir, por ejemplo, después de esos 80. También. A ver, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, y vi yo que ahí ya eran las San Silvestres que había, que era, claro, de aquella hora en San Silvestre en todos los pueblos son más lúdicas, más de festivas, pero antes... Aquellas eran más competitivas, ¿no? Sí, antes era y había unos premios económicos muy buenos y tal, y venía gente, por ejemplo, la San Silvestre de Ponferrada es de las más antiguas de España, era la Vallecana, la de Ponferrada y otra que había en Oviedo, por ahí. Entonces en la Ponferrada se juntaba toda la zona noroeste, era terrible, y allí gané yo aquella, la San Silvestre, y entonces ya no es porque gane la San Silvestre, es porque había ganado a gente que era muy importante en el atletismo nacional de aquella, y entonces ya me di yo cuenta de que podía tener posibilidades de eso, y luego ya fue poco a poco hasta que fui destacando. Los que sabían de la materia decían que yo podía haber sido mediofondista, pero claro, el mediofondo hay que correrlo en la pista. ¿Y cuándo llegó la selección española? Cuando dice uno, estoy en la selección española de atletismo. A ver, yo fui a Italia con la selección de ruta, en mi categoría, y fue en el año 2000, cuando fui a... No eras un chaval, claro, pero pasa y que aún tenías unas grandes aptitudes, ¿no? Sí, yo fui muy longevo en ese aspecto. ¿Por qué fui? Pues no lo sé. Yo creo que fui porque no me exprimí lo suyo. Antes, ¿no? Porque tenías que ayudar en casa, por la vida del... No es casualidad, porque hay muchos compañeros de mi época, yo ahora los veo y yo, no es por nada, pero yo me encuentro bastante fresco de momento. Y ellos pues se desgastaron. Estaban más desgastados, yo creo. Y es que, claro, a lo mejor tuvieron también la época de alevín, infantil, cadete, que nosotros, aunque no parabas quieto, pero no llevabas un método de entrenamiento, no tenías... Y yo creo que, hombre, la genética a lo mejor te ayuda, pero yo pienso que los años de entreno tienen que... Por eso yo por ejemplo, con 36 años... hice mi mejor marca en media maratón, una distancia ya larga, claro, con 36 ya no puedes correr una prueba muy corta, pues mi velocidad la pierdes, pero yo estaba más o menos aún... ¿Cuándo llegaron esas medallas de bronce a nivel europeo y a nivel mundial? Que se dice fácil, ¿eh? Sí, yo la primera que gané fue en 10.000 metros lisos en Italia, en Riccione, y bueno, fue una cosa curiosa porque corrí 2 días seguidos y hizo 2 bronces. Otra cosa que no se explica a casi nadie, pero yo era así, era muy imprevisible, ¿no? ¿Por qué sorprendías? Pues a ver, no es muy frecuente que corras un 10.000 el sábado, y me acuerdo que corrí en 30 minutos y pico, 30 y pico, 30, 35, 37, y al día siguiente correr una media maratón, sin casi... Era una cosa muy rara, pero luego lo piensas y a lo mejor habría sido mejor haber corrido una sola. Yo en aquella edad estaba mejor para correr el medio maratón que para el 10.000,
pero por correr el 10.000 pues estoy seguro que ayudar no me ayudó para correr al día siguiente, pero bueno, saqué medalla de bronce. Europeo en ruta, mundial en ruta, también medalla en Francia, en maratón en ruta. Todo con una edad en la que a lo mejor no lo esperabas, ¿no? Después de los 18, después de venir de la mili, de practicar, nunca pensaste que a lo mejor a los 35, a los 38 podías conseguir éxitos mundiales, ¿no? Bueno, a ver, no ha habido atletas que lo logran igual, es que para esas distancias y sobre todo a mí el asfalto no me castigaba mucho, que era una cosa que era un hándicap que tiene casi todos los corredores. Que es otra cosa peculiar que yo he tenido, que yo he corrido por asfalto y ni me carga, ni me lesiona, ni nada, ¿no? Es decir, entonces yo creo que más que ganaba yo, perdían los demás, porque yo he visto corredores muy buenos en pista, con unas marcas terribles en pista y en una milla en asfalto y por ahí pues les costaba ganarme, y yo en asfalto no notaba el cambio, se ve que estaba hecho a eso. Pero además de la carrera textual en la vida, en el deporte, correr por muchos sitios del mundo, estaba la carrera natural de la vida, la propia, que también por el camino hubo matrimonio, ¿no? Sí, también tarde, también tarde. Llega uno tarde a todo, pero bueno. Y ahora tengo 2 niños, uno de 8, un niño de 8 y una niña de 4, y he recuperado un poquitín la alegría y la movilidad y todo, y la actitud para jugar y estar con ellos, ¿no? Ya van sabiendo que su padre fue un gran atleta. Yo que Están sé, en esa frontera de comprenderlo, ¿no? Sí, ellos me ven sin yo decirles nada, no quiero meterles presión, pero ellos me ven que todo lo baso en... Sigo siendo igual, con menos fuerza que antes, pero juego mucho con ellos, hago todo deporte con ellos. Atleta brillante más allá de los 35 años, padre casi a los 50. ¿Siempre quieres llegar muy lejos corriendo? Yo qué sé, es que ya a veces parece como una enfermedad que tengo, ya a veces pinto hasta mal, porque me voy vestido de calle y en vez de ir andando voy corriendo, yo qué sé, es una cosa... Y después del mundo del deporte, de abandonarlo de forma profesional a esos niveles, europeo o mundial, uno también tenía que bajar la cabeza y pensar en su propio futuro, ¿no? Como profesional, ¿no? Al margen del deporte, ¿no? Yo nunca abandoné el Bierzo, corría en el sitio que fuera, pero rápido para casa. Y entonces eso me dio mucha felicidad, la gente por la calle me conoce mucho, y eso, a lo mejor si hubiera... Me estoy yendo por las ramas, pero mejor si a lo mejor cuando yo vine de la mili, si soy valiente y cojo la maleta y voy para una ciudad, a lo mejor en vez de sacar eso a los 36 lo hubiera sacado un poco antes. Bueno, pero llegaron esas medallas. Sí. Llegó para mí... ese fruto, aunque tardío, más sabroso seguramente, como se dice vulgarmente, ¿no? Chus, y después seguiste corriendo de una forma más doméstica en tu tierra, después de esos intentos internacionales que llegaron a buen puerto, hasta el punto de que la sociedad que te rodea te quiso reconocer y estamos en un pabellón enorme que lleva tu nombre. Sí. Qué increíble. Que uno sea un niño, crezca, tenga una emoción personal, corra, trabaje, ayude a su familia y que al final se lo reconozcan con un inmueble que quedará para siempre. Sí, eso ya fue... ¿Por qué te emociona que te reconozcan? ¿Por qué? Yo qué sé. Es algo muy bonito que reconozca a la sociedad el esfuerzo. ¿Cómo recuerdas el día que se inauguró este pabellón, Chus? Pues para mí fue... Maravilloso. Sí. Fue bonito porque, perdonad,
Fue bonito porque siempre entrené todo en esta zona. Aquí te formaste, aquí alrededor, en esos caminos, sin contar con los tableros profesionales como tenían en otros lugares, claro. Hay un cariño a todo el entorno, ¿no? Claro, entonces yo entrenar aquí y luego que al final me hagan esto, pues claro, me gusta. He entrenado por todo el Bierzo y en todo el Bierzo me han tratado bien, ¿no? Yo iba corriendo por un camino y siempre venga Chus, ánimo Chus, o bromas, para que te va a dar algo, eso me decían muchas veces, o coge una azada. Chus, quizá de niño inconscientemente recorriste, hiciste un círculo aquí y marcaste lo que después sería un pabellón, quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que ha hecho Pues sí, uno de niño, pues ¿no? que por aquí, por esta zona, pues claro, todos estos circuitos los tenía bien hechos. Pisabas un suelo que llevaría tu nombre, fíjate. Eso quién lo iba a pensar, claro, porque, hombre, yo aunque soy de Fuentes Nuevas, que es Ponferrada y eso, pero bueno, yo siempre al ser corredor de fondo, pues todos los pueblos limítrofes los trabajabas y los andabas. Y Chus, para concluir prácticamente, los niños de hoy en día del Bierzo aman el deporte, el correr, como en tu caso. ¿Hay alguien que coja tu testigo? ¿Puedes pensar que en el futuro habrá un nuevo Chus Alonso? No, los habrá mejores, ya en concreto ya los hay, incluso yo he orientado a varios. ¿Qué pasa? Que la condición física de antes no es la de ahora, yo que he trabajado con los niños y sigo haciéndolo en extraescolares y eso, la condición física de antes ibas a una competición, nosotros mismos íbamos, o los niños que yo llevaba de los años 80 o 90, y iban mejores preparados en resistencia, tenían más. Pero bueno, ahora ya hay atletas de un nivel mundial, prácticamente. ¿Estás esperanzado en que haya un futuro atlético del Bierzo por muchos años? Por muchos años sí, aunque sean unidades sueltas, porque no acabamos de tener un grupo grande, no sé, una zona en la que estamos un poco separados, pero bueno, el atletismo tiene tradición y donde vaya yo intento sembrarla, ¿no? Yo y otros más que les gusta también. Lo que pasa es que, claro, el atletismo es muy ingrato, es una salida y una llegada y un crono. Y los estudios también y todo, bueno, todo ayuda, pero... Chus, por último, ¿qué enseña de la vida correr como has corrido tú desde niño? Cuando te autorrecuerdas con tus pensamientos de niño, cuando corrías ese mundial o ese europeo con tus más de 35 años, ¿qué enseña de la vida correr? A ser fuerte. A mí me ha enseñado a ser fuerte, sí, para todos los trabajos que hago, todo lo que te enseña a ser fuerte y a ser sobre todo mentalmente fuerte. Porque llega un momento que yo siempre les digo a los chavales, hay un listón, a ver, por ejemplo, las actitudes físicas, hay quien las tiene de una manera, quien las tiene más y quien tiene menos, pero a lo mejor el que tiene menos actitudes físicas va mejor de mental y sufre un poquitín más y te hace muy fuerte. Y el enseña a atletismo, ser fuerte correr en la vida. Sí, en general en todo. Te enfrentas a muchas más cosas y a estar bajo presión mucho tiempo. Anterior a la prueba, los días anteriores a la carrera, ¿cómo estás? Pensando en que a ver qué tal me sale, a ver si llego, a ver si no llego, a ver si pincho, a ver si no pincho, y así. Gracias por tus éxitos, Chus, muchas gracias, de verdad. Gracias.